perderse algunos parientes entre los cuerpos inertes. Fueron gritos y desmayos, sangre mezclada con llanto, con enojos. Entró un hombre por la puerta, la mitad de su alma muerta, y fingiendo que rezaba, a una de ellas susurraba: que viva Socorro Rojo. Y hoy quisiera con mis labios besarles las calaveras y decirles: venga, vamos, pero no encuentro manera. 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Y hoy quisiera con mis ganas hacer trucos con el tiempo y decirles: hola guapas, pero dicen que no puedo. 13 cosas, 13 besos, 13 rosas. Muchas gracias, María. Que mi nombre no se borre en la historia, escribió Julia Conesa. Tras la ocupación de Madrid por el ejército franquista y el fin de la guerra, las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reorganizarse clandestinamente bajo la dirección de José Pena Brea, de 21 años. Los dirigentes del PC y las JSU habían abandonado España, dejando la organización en manos de militantes poco significativos que esperaban pasar más desapercibidos. José Pena, secretario general del Comité Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, fue detenido por una delación y obligado a dar, mediante torturas, todos los nombres que sabía y firmar una declaración preparada. Roberto Conesa, policía infiltrado en la organización, colaboró también en su caída. Conesa fue posteriormente comisario de la Brigada Político-Social franquista y ocupó un cargo importante en la policía durante los primeros años de la dictadura. La práctica totalidad de la organización clandestina cayó de este modo, sin apenas posibilidad de reorganización. Las 13 Rosas es el nombre colectivo dado a un grupo de 13 jóvenes, varias de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939 en la tapia del Cementerio del Este, 4 meses después de finalizar la Guerra Española. El 3 de agosto de 1939 la sentencia del fiscal del Consejo Permanente de Guerra encontró a las 13 Rosas como responsables de un delito de adhesión a la rebelión. La rosa número 14 se refiere a Antonia Torre Yela, una joven obrera de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusilada en Madrid el 19 de febrero de 1940, 6 meses después del fusilamiento de sus compañeras. Es la rosa 14, porque aunque inicialmente se le prolongó la vida por un error burocrático, finalmente fue incluida en la sentencia de fusilamiento. Año tras año, en esta glorieta dedicada a las 13, desde ahora las 14 Rosas, realizamos un homenaje ciudadano a su lucha y en su nombre a todos aquellos que lucharon y luchan por la libertad, compromiso que hace posible la justicia, la democracia y la paz. Nos ha dado la entrada a este parte del acto homenaje con su música María Confusión, pero disponemos de más aportaciones musicales. Joan Chic, con su violín, hará unas ráfagas de entrada y salida de cada una de las rosas, que leerá un texto o recitará un poema. Joan.
Nuestras 14 rosas son: Teresa Abril, en nombre de Virtudes González García, 18 años, modista. Buenos días. Me llamo Virtudes González García. Tengo 18 años. Soy modista. En agosto de 1936 me afilié a las Juventudes Socialistas Unificadas y allí conocí a mi novio, Vicente Ollero. Él era responsable de Radio Oeste para la Juventud y yo hice de enlace entre él y la dirección madrileña de las Juventudes. Fui secretaria femenina del Club Pablo Vargas y poco después pasé a la comisión de organización del Comité Provincial, trabajando en la organización femenina. Siempre creí firmemente en los principios de las Juventudes Socialistas: defensa de la República, lucha contra el fascismo, promoción de la educación y la cultura entre los jóvenes, libertad de conciencia, pensamiento y expresión, compromiso con la lucha por una sociedad más justa, igualitaria y libre de explotación. Pienso que la educación y la cultura es la herramienta clave para el desarrollo personal y colectivo, así como para la transformación social. Unos días antes de que tomara en Madrid, mi amiga del alma, María del Carmen Cuesta, y yo nos echamos a la calle. Salimos andando desde Madrid a Aranjuez, las dos solas, cantando nuestros himnos. Queríamos explicar a los jóvenes de los pueblos que entregar Madrid a los franquistas no iba a traer más que cárcel, sufrimiento y venganza. Pan para todos, que nadie pase hambre ni torturas. Hoy, 5 de agosto de 1939, me van a fusilar. Me han condenado por rebelión militar. No tengo miedo. Bueno, un poco. Soy tan joven para morir. Pero voy a ir con la cabeza bien alta. Soy inocente. Son ellos los que asesinan. Llevadme en un rinconcito de vuestra memoria. Hasta siempre. Gracias, Teresa. Amparo Bella, en nombre de Victoria Muñoz García, 18 años, activista. Después de tantos años de represión, nuestra transición, insisto y lo repito todos los años, se construyó sobre un pacto de silencio, sobre la negación de los crímenes, sobre el falso mito de las dos Españas matándose. Hoy sabemos que esto no es cierto. No es cierto y no habría sucedido si un grupo de militares conspiradores sostenidos por poderes oligárquicos hubiese mantenido su lealtad al sistema democrático. Nada habría sucedido. Algunos violentaron este pacto democrático y la transición a la democracia no ha hecho ni justicia ni reparación. En memoria de Victoria Muñoz, contra las guerras y los genocidios, contra el odio y la violencia, un poema de libertad. Soy, en mi género oprimido, en el pecado de ser joven, en la voluptuosidad de mis deseos, en la radicalidad de mis opciones, en la terquedad de creer en la pasión de mis amores, en el no rendirme nunca, en la alegría de existir no antes, no después, ahora, donde crece la esperanza.
Cecilia Capapé, en nombre de Antonia Torre Yela, 18 años, obrera fusilada el 19 de febrero de 1940. Me llamo Antonia Torre Yela, y cuando cerraba los ojos en aquella celda de ventas no pensaba en la historia, ni en mandos, ni en guerras. Pensaba en el olor del pegamento de la fábrica de sobres donde trabajaba, en las risas con mi amiga Luisa en nuestro barrio de Tetuán, en el futuro que nos prometíamos, tan lleno de vida, de bailes, de justicia. Solo tenía 17 años cuando me afilié a las Juventudes Socialistas. ¿Sabéis por qué? Porque soñaba con un mundo donde nadie tuviera que pasar hambre, donde trabajar no fuera una condena. Soñaba con un Madrid de calles limpias y escuelas llenas. Luego llegó el final de la guerra y con él la oscuridad. Nos llevaron a ventas. El frío de los muros se te metía hasta los huesos, pero nos teníamos las unas a las otras. Nos dábamos calor con abrazos y susurros de esperanza. Éramos Julia, Casilda, Martina, éramos 13 y yo. Nos llamaban rebeldes. Nuestra única rebelión había sido soñar. Llegó el día del juicio, una farsa de justicia, y con él la sentencia, muerte. Recuerdo el eco de esas palabras. Recuerdo el abrazo final con mis compañeras la noche del 4 de agosto. Vi cómo se las llevaban y a mí no me nombraron. Un error, un simple error en una letra, mi nombre Antonia escrito como Antonio, y esa torpeza de un funcionario me regaló 6 meses más de angustia. 6 meses en los que cada amanecer era un recordatorio de que mis amigas ya no estaban. 6 meses de escuchar sus risas en mi memoria, de imaginar su último aliento en la tapia del cementerio. ¿Fue un regalo o una tortura más larga? Finalmente, el 19 de febrero vinieron a por mí. Caminé por los mismos pasillos, sentí el mismo aire frío de la madrugada. Fui sola, pero en mi corazón latían sus 13 corazones. No morí como Antonio, el del papel, morí como Antonia, obrera, amiga, compañera. Una joven a la que le robaron los sueños. No os pido venganza, os pido memoria. Recordad que no fuimos 13, fuimos 14 rosas. Y que nuestra sangre no fue el final, sino una semilla. Una semilla para que vosotros hoy podáis seguir soñando con un mundo justo. Que nuestro nombre no se borre, que no se nos olvide. Amanda Chicas, en nombre de Joaquina Pérez Lafite, 23 años, secretaria y enfermera voluntaria donde la guerra. Hoy quiero hablaros de Joaquina López Lafite, que tenía 23 años cuando la fusilaron en Madrid junto a sus compañeras de las 13 Rosas, esas que fueron 14. Era modista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y soñaba con un futuro en libertad. Un detalle que apenas se conoce es que la detuvieron con su máquina de coser. Su herramienta de trabajo, tan cotidiana, tan femenina, se convirtió en símbolo de cómo el franquismo quiso castigar doblemente, por ser joven, por ser mujer y por atreverse a participar en la vida pública. Joaquina no fue solo una víctima, fue una mujer con ilusiones, con amigas, con proyectos. Su historia nos recuerda que la represión franquista también fue violencia de género, un intento de devolver a las mujeres al silencio y a la sumisión. Hoy, desde el feminismo, la rescatamos del olvido, porque cuando decimos su nombre, decimos también que no pudieron acabar con sus sueños. Joaquina López Lafite vive en nosotras.
Marta Domínguez, en nombre de Julia Conesa, 20 años, modista y activista política. Un poema a la memoria de Julia Conesa. La niña Julia teje un manto de inquebrantable resistencia en la batalla, como Penélope y otras hilanderas, besánica en el papel homérico y en las leyendas. Penélope sabe que no siempre se regresa a salvo, que Ítaca, como España, destrozada, ya no puede retener las lágrimas de sus hijos. La niña Julia cose y con sus hilos derrota a la vergüenza, sutura un manto inherente en la inmanencia que la futilidad de la historia no logrará quitar de la memoria. No la derribarán las balas, no será carne fresca en el olvido y sostendrá el piquete la mirada. Carguen, apunten, fuego. Y aún otra vez la cobardía para asegurar que todas están muertas. Carguen, apunten, fuego. Pero Julia, la niña mujer, es capaz de navegar el plomo con su aguja, de sortear las ruinas, la carcoma, de luchar a placer hacia lo libre, de no borrarse jamás. Julia, la niña, ya mujer, con aguja e hilo, ha cosido su nombre en la historia. Mari Carmen Gascón, en nombre de Blanca Brisac Vázquez, 29 años, pianista. Blanca Brisac era la mayor de 3 hermanas. Su padre había vivido en San Sebastián, en Bayona, y juntos llegaron a Madrid. Y allí en Madrid ella se enamoró de Enrique García Mazas, del Partido Comunista. Ella tocaba el piano, él tocaba el violín en el Cine Alcalá. Ya sabéis que por acusaciones que luego fueron descartadas, ambos fueron condenados a muerte. Yo prefiero que les demos voz con palabras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, poeta del siglo XIX, y yo me imagino a ella, que además podía colaborar en la economía doméstica cosiendo un bolsillo en su alma con un poema como el que ahora voy a leer. No encuentro paz ni me permiten guerra. De fuego devorado sufro el frío. Abrazo un mundo y quédome vacío. Me lanzo al cielo y préndeme la tierra. Ni libre soy, ni la prisión me encierra. Veo sin luz, sin voz, hablar ansío. Temo sin esperar, sin placer río. Nada me da valor, nada me aterra. Busco el peligro cuando auxilio imploro. Al sentirme morir, me encuentro fuerte. Valiente pienso ser y débil lloro. Cúmplese así mi extraordinaria suerte, siempre a los pies de la paz que adoro. Y no quiero mi vida ni mi muerte. Por eso siempre la recordaremos, te recordaremos, tocando el piano.
Antonia Nogales, en nombre de Ana López Gallego, 21 años, modista y miliciana. Nací en La Carolina, Jaén. Poema Tierra Mía, de Isabel Vic. En la memoria de mi pueblo, el polvo de la mina. Sobre el alambre, la muerte. En el pecho, la vida digna. En la memoria de mi pueblo, los hombres de la mina. Cuán dolientes, tierra mía, fueron tus hijos, La Carolina. En la memoria de mi pueblo, las mujeres, sus vigilias. Cuán sufridas, tierra mía, fueron tus hijas, La Carolina. La vida sostenida sobre los hombros, paliabais el frío entre tarantas y cisco. Demasiado jóvenes para tanto ahínco, demasiado escombro sobre sus muertos. A las mujeres de entonces les pesaban los párpados, sobre cestas de mimbre adornaban espantos. En el vientre una pena, sobre el quejío la espera, y el futuro callaba: silencio, no digáis nada. Soniquetes de campana les crujían los huesos, las mujeres aguardaban la vuelta de sus muchachos. Desde casa suplicaban con hambre de boniatos, se encomendaban en vida a todos los santos. Inamovible historia de mi pueblo llano, sumerge entre cimientos envueltos en llanto, que sustentan el albor del linaje nuevo, que el recuerdo nos colme de gozo el cuerpo. ¿Cuánto han de aprender los jóvenes de antaño, de mi pueblo minero y sus gentes del campo? Que dignifiquen la tierra que llevamos dentro, pues mi patria es mi infancia, la fe de mis abuelos. Yo respiro todavía el aliento de mi padre, la libertad, el pesebre, el sabor a leña de la carne. Los jornales sin demora, la contumacia de los arrieros, callosidades en sus manos, en sus ojos, el cielo abierto. Bajo el sol andaluz, mi padre calzaba alpargatas de esparto, era un hombre del campo. Me recuerdo de niña sobre su mulo blanco, entre alpacas de paja jugaba con mi hermano. Yo respiro tu reminiscencia en cada poro, en la memoria de mi madre, en su mesura, en su tez nos guiaba, y en penumbra las noches largas, entre telares el atenuante de su vista cansada. Mujer espejo de todos mis paisanos, madre valiente, costurera en vela, aceitunera altanera. Que la memoria de tus hijos te honre y te salve, y que al retorno por despeñaperros a tu semblante, el corazón al verte se les levante. Gracias, Antonio. Pilar Jodra, presentando a Martina Barroso García, 24 años, modista. Encarna, mi querida cuñada, has de ser tú quien de viva voz transmitas mi despedida. No me dejan escribir ninguna carta porque me he negado a confesarme culpable ante Dios. Me matan siendo inocente. Que se confiesen ellos que matan a inocentes. Los culpables son ellos. Mira, ten este paquete. Cuida que no te lo requisen. ¿Qué es eso que me das, cuñada? Son unas alpargatas de esparto que he hecho escamoteando hilos del taller de costura. Llevan una mariposa bordada. Me hubiera gustado que se vieran bien claritos los colores de mi amada bandera republicana. Pero ya verás, me ha quedado bien para lo poco de lo que dispongo. Ya ni mi vida es mía. Son para mi sobrina Lolita, que dentro de unos días cumplirá 2 años. Son para ella y para la hija que tendrá, para que caminen por el dilatado mundo que yo no conoceré, que vivan la vida que yo no viviré. Estas zapatillas significan que no me olvidéis. Paloma Masa Barroso, sobrina nieta de Martina, lo explica. Era el cumpleaños de la sobrina de Martina, que es mi madre. Ella le hizo unas zapatillas con unas mariposas y disimuladamente en el cordón metió los colores de la bandera republicana. Esas zapatillas se las entregó a su cuñada en la cárcel de Las Ventas, el mismo 5 de agosto. Fueron su carta de despedida para la familia en la mañana de su fusilamiento, para que no la olvidásemos. Y esas zapatillas ahora las tengo yo. Las cosió para mí, para ti, para la hija que tendrás y para la hija de tu hija. Significan lo que tú quieras que signifiquen. Son tuyas. Igual que un día me pertenecieron a mí. Yo caminé un tramo de mi vida sobre ellas y tú misma, sin ahora recordarlo, también diste tus primeros pasos sobre este esparto bordado a mano por una presa. Martina, gracias por estas zapatillas de amor, lucha y esperanza. Nosotras también seguimos caminando sobre las alas de sus mariposas.
y sobre las alas de las mariposas de las zapatillas de Martina les mandamos un abrazo grande y un paraguas enorme a todas las palestinas y palestinos para que no les caigan las bombas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Anabel Lapuente presenta a Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, modista. Olvidar las injusticias nos lleva a volver a cometerlas. Por eso quieren que olvidemos nuestro pasado con miles y miles de personas asesinadas por algo que sigue en nuestras instituciones, el fascismo. Soy Pilar Bueno Ibáñez, nací en Sos del Rey Católico. A los 4 años marché a vivir a Madrid con mis tíos. Era modista, trabajaba muchas horas y cosía mucho. También cobraba muy poco. Cosía para gente que tenía mucho dinero y eso me hacía sentir explotada. Esto despertó en mí una conciencia revolucionaria y de justicia. Nada más comenzar la guerra, trabajé de voluntaria en las innumerables casas cunas que se abrieron en Madrid para ayudar a los huérfanos y a los hijos de los milicianos que acudían al frente. No necesité que nadie me abriera los ojos, ya que yo misma sufría en propia piel las desigualdades de este mundo. Todo esto me animó a afiliarme al Partido Comunista en noviembre de 1936. En el Partido Comunista trabajé mucho, llevé las cuentas del Radio Norte y más tarde incluso llegué a ser secretaria de organización de la zona de Cuatro Caminos. También me dediqué con ahínco a desmontar los bulos que el bando nacional vertía sin escrúpulos. Al acabar la guerra, estuve un tiempo sin mantener contacto con nadie, pero, como no podía ser de otra manera, pasado un tiempo me pidieron y acepté encargarme de la reorganización del partido y mi casa se convirtió en el centro de reuniones. Fue muy complicado por la represión tan feroz que se vivía en esos momentos. El 15 de mayo de 1939 fui detenida y 2 días después ingresé en la prisión de Ventas. Me condenaron a muerte. Me acusaron de pertenecer al PC y también de haber cometido actos que se habían cometido estando yo ya en la cárcel, o sea, sin pruebas. Hay que estar muy ciego para no ver las injusticias y maldades que trae el fascismo y de las que no solo fuimos testigos, sino que seguimos siéndolo. Fui asesinada con 26 años el 5 de agosto de 1939. Que mi nombre, nuestros nombres, no se borren de la historia. Salud y República. Gracias, Anabel. Inés Reta, en nombre de Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, sastre. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene,
la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Miguel Hernández. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, de profesión sastra, fue la primera que entró en la cárcel de mujeres. Me lo como. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, de profesión sastra, fue la primera que entró en la cárcel de mujeres de Ventas. Allí esperó y cosió y fundió abrazos, ternura, esperanza. Cuando llegaron Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Ana, Dionisia, Joaquina, Victoria, Virtudes, tan jóvenes, víctimas del horror. Queremos vivir, queremos tejer vida, queremos lo que por derecho nos corresponde, la vida, vivirla. No ser víctimas ni heroínas. ¿Acaso tiene algo bueno serlo? ¿Hay algo por lo que valga la pena matar o morir? Causa de la muerte, herida por arma de fuego, así consta. Causa de la muerte, la sinrazón, la intolerancia, el desprecio al conocimiento, al saber, a la belleza, a la alegría, a los abrazos. Muertes generadas por el odio de gentes desdichadas que nunca conocieron la hermosura, ni el amor, ni la libertad. Solo fanatismo y palabras huecas, honor, patria, religión, inventadas por quienes intentan conservar privilegios que nunca ganaron con esfuerzo ni trabajo. Ellas 13, engrosando la larga lista de mujeres libres y fuertes que anhelaban un mundo más justo, más igualitario, más alegre, con esperanza. Antonia Torre Yela, la Rosa 14, ejecutada un poco más tarde. Rafaela, Victoria, Concha, Sacramento, Francisca, Eugenia, exhumadas hace muy poquito en Adahuesca. Antes que ellas y tantas y tantos. Hoy ninguna estaría contenta. No estamos contentas. El mundo no ha mejorado en nada. Creíamos que los horrores que ellas presenciaron no podrían repetirse, que su lucha y sacrificio contribuirían a un mundo más armónico, justo, igualitario. Pero no, lo que contemplamos con desesperanza es el horror de un nuevo genocidio y la vuelta a tiempos oscuros que creíamos superados para siempre. Perdemos la humanidad si permitimos que los niños de Gaza mueran de hambre. Pero seguiremos insistiendo. Estamos convencidas de que la vida y su cuidado, tarea que mayoritariamente nos ocupa a las mujeres, tendrá el lugar preferencial que le corresponde, porque somos mayoría quienes así lo pensamos y soñamos, y porque la vida sin ese empeño carece de sentido. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Maite Sola Pico presenta a Adelina García Casillas, 19 años, militante de la Resistencia. Voy a ser muy breve.
Adelina García Casillas la fueron a buscar a su casa familiar el 18 de mayo. Tenía 19 años. 79 días más tarde fue fusilada en la tapia exterior del cementerio de la Almudena de Madrid. Fue condenada a muerte por ser miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, sin figurar en su proceso explícitamente su participación en ningún hecho delictivo. Por tanto, por ser militante de la resistencia. ¡Qué mayor delito! Voy a leer un poema de un poeta zaragozano, Juan Leiva. Pondré mi cuerpo sobre el tuyo cuando disparen en tu dirección. Te acogerá mi espacio sin preguntar de dónde vienes. Se abrirá la puerta chirriante y te daré las llaves. Comeremos del mismo plato, agradeciendo su contenido sin hacer preguntas. Y no hace falta que seas mi hermana, que sintamos amor. Cada vez que me alejo, veo más claro. Cada vez que me acerco, me pierdo. Siento dentro de mí una fuente, una parte de la humanidad. Todo lo demás, aunque exista, no vive. Elena Santolaya, en nombre de Elena Gil Olaya, 20 años, activista. El pensamiento se oscurece con la noche en esta celda, mientras recuerdo que pasé los años aterradores de la guerra en Murcia y regresé a Madrid, donde nací, para ayudar en la reconstrucción de las erosionadas Juventudes Socialistas Unificadas. No tuve tiempo de abrazar la utopía. Me trajeron a esta prisión hace apenas 2 meses y hoy, 4 de agosto de 1939, con la sombra de mis dedos dibujo por última vez sobre los muros de la cárcel de Ventas las palabras prohibidas por los usurpadores. Con el amanecer, los fusiles fascistas estrellarán mis sueños contra las tapias del cementerio de la Almudena. Dibujo con la sombra de mis dedos. Me llamo Elena Gil Olaya. Tengo 20 años y amo la libertad. Amparo Sanz Adenia presenta a Dionisia Manzanares Salas, 20 años, modista y mecanógrafa. Buenos días a todos y todas y gracias por invitarme. Como poeta del siglo XXI, siento la necesidad de contaros que Dionisia también en el país de la eterna libertad tiene WhatsApp. Y esta noche me ha mandado uno y me ha dicho que escriba este pequeño poema, muy breve, pero que igualmente que ha dicho anteriormente una rosa, el paraguas también lo deseo para Ucrania y para todos los países que están en guerra. Y también quiero reivindicar a las mujeres que son asesinadas cada día en España y en el mundo. Pues por ellas, desde Dionisia con su guasa, eslabones rotos.
Somos la cadena rota de la libertad, eslabones de sueños quebrados, nuestros labios sellados para no hablar con palabras de fuego que dicen, que cuentan, que las guerras destruyen y matan a inocentes que solo quieren vivir en su tierra, en un reino de paz. Somos mujeres que luchan por dar a sus hijos un beso de pan, una mirada sin odio al hermano, una ventana de esperanza a la humanidad en un futuro que nunca llega, pero llegará. Somos la cadena de la libertad rota, eslabones de sueños quebrados. Somos mujeres que algún día triunfarán. Gracias. Gabriela Sierra, en nombre de Carmen Barrero Aguado, 20 años, modista. Sus manos cosían las prendas que sustentaban a su familia de 11 bocas, pero el franquismo dijo que era una persona peligrosa para España. Trabajó para la organización y visibilidad de la mujer dentro de su partido, un partido democrático, pero el fascismo consideró que violentaba el orden. Marina creía en un mundo más justo e igualitario y luchó y trabajó para que algún día los ideales de su lucha se hicieran realidad. Con tan solo 20 años, las águilas oscuras que venían del sur acordaron que la clase obrera, las mujeres, la laicidad, la cultura, la alfabetización, la democracia no tenían cabida en esta oscuridad que traían bajo sus alas. Decidieron que Carmen, junto a sus 13 compañeras, debían ser el castigo ejemplar que este país se merecía. Y así dejaron sus sombras en las tapias del cementerio de la Almudena el 5 de agosto de 1939. En estos tiempos de discursos oscuros y águilas que comienzan a desplegar sus alas, queremos y debemos ser Carmen Iglesias Díaz, Carmen Barrero Aguado y las múltiples rosas y claveles que dejaron sus vidas, que no sus ideales y sus luchas, en las tapias y cunetas de este país. En pleno siglo XXI, unas manos siguen cosiendo la esperanza de un mundo más vivible y solidario, que hace que crezcan bajo los árboles de 4 caminos los cantos de la memoria. Ahora quería dar las gracias a Teresa, Amparo, Cecilia, Amanda, Marta, Mari Carmen, Antonia, Pilar, Anabel, Inés, Maite, Elena, Amparo, Gabriela, que nos han recordado el grito de estas mujeres, de estas 14 rosas, para que no fuesen nunca olvidadas. Nunca olvidaremos que ese 13 de agosto de 1939, 13 rosas fueron jubiladas junto a 43 claveles y que más tarde, el 19 de febrero de 1940, se unió nuestra rosa número 14. No las olvidaremos. Ahora tenemos una intervención musical con Diego Escusol. Está, yo creo que preparado. Sí.
Bueno, voy a cantar un tema que se titula A la orilla de la carretera. Iba a empezar por otro tema, pero se ha calentado demasiado el iPad y no funciona. Tiempos que no se deben de borrar. Los buenos eran los vencedores, malos los perdedores, no había libertad. No olviden que cuando tú pensabas las cosas que otros no querían pensar, o te marchabas fuera de España, o cualquier mañana te iban a fusilar. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. No me gusta que algunos se empeñen en contar solo historias felices y querer borrar de la memoria 40 años de historia, 40 cicatrices. Y ahora que estamos en democracia, siendo además este un hecho fidedigno, nunca se ha de borrar esta herida si la gente querida no tendrá entierro digno. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. Gracias. Yo creo que agua que más. Sí. Vamos a ver si hacemos aquí un apaño. Sí, bueno. Vamos a intentar cantar la canción de Los Olvidados de Pedro Pastor.
punta del cerro los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras que resistieron los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llanto nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Gracias. Gracias, María, Joan, Diego. Y ahora tiene la palabra Pilar Catalán, que continuará con la última parte de este acto. Qué hermoso este encuentro, qué emoción estas 14 mujeres que han representado a las 14 rosas. Hemos oído muchas versiones, hemos oído sus testimonios directos y nos hemos emocionado con ellos. Estas mujeres, las 14 rosas, que como ya se ha comentado, fueron asesinadas un 5 de agosto de 1939 y un 19 de febrero de 1940. Recordamos estas fechas. Este acto es una recuperación de la memoria histórica, es también darles dignidad a las víctimas y a los familiares de las personas represaliadas por la dictadura franquista. Nosotros y nosotras también somos guerrilleras, somos activistas, luchamos por la libertad, contra la opresión y para que las guerras terminen. Queremos daros una noticia que es la siguiente. El pasado año
hicimos un acto en homenaje a las 13 Rosas en el Palacio de Sestao y nos comprometimos a seguir luchando por la recuperación de la memoria histórica. En esta dirección hemos redactado una carta dirigida a la alcaldesa de Zaragoza con una petición: que esta glorieta de las 13 Rosas pase a denominarse Glorieta de las 14 Rosas, que incorporen un pedestal individual con el nombre de la rosa número 14, Antonia Torre Yela, y que en el pedestal común pongan 14 rosas. Quiero comentaros que este acto, como ya el año pasado, lo hemos organizado con el Ateneo Republicano, con la Asociación Ereal Ediciones y con asociaciones, entidades que han colaborado, personas del mundo, del arte, de la cultura, de la política, ciudadanos y ciudadanas. En primer lugar, va a intervenir la presidenta del Ateneo Republicano, Pilar Fodrá. En segundo lugar, intervendrá Eugenio Mateo por la Asociación Ereal Ediciones. A continuación, Adolfo Barrena por PAMA, Adolfo Burriel por el colectivo Amalgama y por la Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras, Cuqui Montardí. Cerrará el acto. A continuación intervendrán personas a nivel individual que así han querido hacerlo y que quieren acompañarnos, que es Pilar Aguarón, Emilia Bella y Elena Julián. Y cerrará el acto el grupo Adeván. Quería comentaros que hemos traído aquí la carta que hemos redactado, por si al final la queréis leer y queréis ir firmando ya. Los que queréis podéis firmarla ya y los que no, pues podríamos hacerlo también por WhatsApp, pero sería cómodo, en principio, poderla recoger aquí. Muchísimas gracias por este encuentro, que todos y todas luchamos por la libertad. Gracias, cuando quieras, y las palabras. Muchas gracias. Juan Antonio Saiz se va a hacer cargo de presentar las palabras del Ateneo Republicano. En nombre del Ateneo Republicano de Zaragoza queremos daros las gracias a todas y a todos los que habéis participado en este recuerdo que modestamente dedicamos todos los años a 14 de las muchísimas víctimas del golpe de Estado y de los oscuros años de barbarie que le siguieron. Agradecer a las personas y organizaciones que han participado en su desarrollo. Y solo queremos recordar que la lucha por la dignidad humana aquí y en otras partes del mundo es una labor de todos los días. Contamos con vosotras y vosotros para compartir tan enorme tarea. Salud, república, memoria y dignidad. Después de una intensa labor, el 26 de septiembre de 2016 fue inaugurado este monumento con la presencia del alcalde entonces, Pedro Santistede, y parte de la corporación. Este proyecto de homenaje y justicia, Pilar Catalán vino a rescatar del olvido la crueldad de unas muertes inocentes y lo hizo desde la contundencia de los ideales que ella sintiera. Desde Ereal Ediciones y la revista Crisis apoyamos sin reservas esta jornada solidaria e iniciativa, publicando en nuestro número 9 de junio del 2016 la colección de telegramas poéticos
a la memoria de estas jóvenes en flor, a las que la sinrazón convirtió en mártires de sus ideas. Hoy día seguimos con la actividad literaria paralela con los postulados que defendió Pilar en la génesis de su proyecto Es tiempo de memoria, las 13 rosas, y que no es otro que justicia y paz. Contaba Colpini sobre malos tiempos para la lírica. Lo malo de la canción es que era premonitoria. Pintan mal, más que mal, las cosas de la cultura. Por aquello de tendencias y nuevas eras, a la cultura se le amenaza con quedarse quieta, sometida al poder, para acabar en pesadilla de una noche de verano. Y antes de terminar, quiero dedicarle a nuestro compañero Mariano Anós, que no ha podido venir por no encontrarse en su mejor momento. Y él publicó también en esta revista 9 un poema que voy a leer a continuación. Escribir 13 rosas de memoria. Memoriar rositrece silenciadas. Rosear, trecear, escribir rosas. Escribir trecésimo, rosice. Plantar 13 por 1000 rosimillones. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí en este acto. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que lo han hecho posible. Deciros que desde PAMA, la Plataforma de Acción por la Memoria Democrática en Aragón, trabajamos bastantes asociaciones memorialistas de todo Aragón y trabajamos, como su nombre indica, por la memoria, la verdad, la dignidad, la reparación y sobre todo por el derecho a la no repetición. Lo hacemos porque en días como hoy, en el que recuerdas a rosas rojas, pero que no se nos olviden aquellos otros claveles rojos también, hombres y mujeres, todos y todas asesinados y asesinadas por creer en la libertad y por enfrentarse al fascismo. Creemos hoy más necesaria que nunca la memoria democrática, porque volvemos a oír aquello de que Franco no fue tan malo, porque volvemos a oír a un partido que en lugar de querer ganar las elecciones dice que hay que enterrar al gobierno en fosas, porque vivimos un genocidio televisado en directo y hay quien se sitúa en esa parte indecente de la equidistancia, porque tenemos que hacer que todos y todas, especialmente generaciones que no vivieron la guerra, que no vivieron el golpe fascista, que no vivieron el yugo de 40 años de dictadura, recuperen, reconozcan y sepan. De ahí la memoria democrática, porque tenemos derecho a saber, a conocer, a entender, a debatir y a discutir. Y a partir de ahí trabajar porque aquello no vuelva a repetirse. Salud, memoria, justicia, reparación y derecho de no repetición. Salud y república. Muchas gracias a todas, a todos. Una gran ocasión alrededor de las 14 rosas para darles un abrazo colectivo de solidaridad. No olvidemos que el silencio y el olvido forman parte importante, son instrumentos importantes de aquellos que desprecian los derechos humanos, de aquellos que lo que buscan es una sociedad única y sin libertad. Y no en balde nos cambian la historia, no en balde la tergiversan, no en balde la esconden. La memoria histórica, como desde aquí se ha recordado y como desde aquí se ha dicho, y como las 14 rosas nos vuelven a decir, la memoria histórica, recordando a Gabriel Zelaya, aunque sea sin citar las armas, son un poder cargado de futuro. La memoria histórica no cierra las puertas a un futuro mejor, no cierra las puertas a un camino que debemos andar, que tendremos dificultades para andar. Gracias a todos en nombre de Amalgama, gracias a todos los participantes, gracias a todos los que estamos, gracias a ellas y a los más de 40, algunos niños que con ellas también fueron fusilados en las fechas del principio de la dictadura. Muchas gracias.
Solo sobre la paz puede asegurarse la... Más cerca. Más. Solo sobre la paz puede asegurarse la justicia. Y solo de la justicia nace la igualdad. No hay caminos alternativos. Ni es posible soñar otras perspectivas. Ni hay verdadera democracia si el objetivo de la paz no está en la base de la política y en el corazón de la verdad. Hoy, desde la Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras, queremos, con emoción, unirnos y ser partícipes del homenaje a 14 mujeres jóvenes, 13 de ellas fusiladas por el franquismo el 5 de agosto de 1939 y otra un tiempo después. La mayoría eran, además, menores de edad. Su delito, tirar unas octavillas al viento reclamando libertad, justicia e igualdad. El hecho resulta aún más conmovedor, pues la guerra había finalizado 4 meses atrás. El espíritu de revancha y la voluntad de acabar con cualquier resquicio de libertad y democracia quedaron bien sentados por la dictadura franquista. El fusilamiento de estas mujeres representa el horror de la guerra. Estos actos no deberían repetirse. Los repudiamos y denunciamos el inmenso negocio que se esconde detrás de cualquier conflicto armado. Hora es, pues, de encontrarnos quienes estamos dispuestos a movilizarnos por la paz, que nuestra voz se alce para denunciar a aquellos que promueven la cultura del militarismo. Se nos acaban las palabras para calificar el genocidio de Gaza. Gaza nos duele. Debemos encaminarnos a alcanzar una cultura de paz que no solo consiste en rechazar la guerra, es además apostar por el desarrollo sostenible, la superación de la pobreza y la construcción de un mundo en paridad. Gracias. Buenos días, soy Pilar Aguaronez Peleta y Pilar Catalán me llamó y me dijo que escribiese un poema sobre las 13 rosas. Quizás sea el último poema que se dedique a 13 y no a 14, pero por ellas va. Libertad con 13 nombres. Vencidas, cayeron todas en la madrugada oscura. Calor de agosto en los lirios y frío en la noche bruna. Lunas de sangre rodean con tules negros la aurora. 13 balas las mataron, gime de dolor la tierra. Suenan 100 campanas rotas, la noche devora sueños y el miedo talla el silencio. Muchas gracias. Voy a leer 3 poemas publicados en la revista Crisis número 9. Son breves. El autor Eugenio Mateo dice: con ese rumor de mareas que guardan los recuerdos, sobrecogen estos tallos tiernos de incógnitas truncadas por la ausencia. 13 rosas sin espinas que aún hoy nos sobrevuelan a lomos de mariposas invisibles en una eterna primavera. Estas otras son poesías en forma de telegrama. ¿Cómo pudo caer la muerte en el lugar donde nacía el sol? Esto. Cementerio del Este. Esto. Madrid. Esto. ¿Cómo pudieron pensar los asesinos que detendrían así el carro de Feb? Esto. El sol sigue naciendo cada día. Vuestros nombres escritos están en la historia. Stop. Mientras la vida amaba, la juventud fue asesinada. Stop. Abandonó la inocencia en nuestras vidas. Stop. ¿Podrá la historia borrar los vergonzosos nombres de sus asesinos? Voy a leer un poema que Carlos Tundidor ha escrito para este acto
Él quería venir a leerlo, pero no podía y lo voy a leer en su nombre. A la manera de Lázaro. ¿Ahí? Vale. A la manera de Lázaro. Sangre, levántate y habla. Puedes hacerlo. Tan solo aparta esa bota que aplasta la sonrisa de una rosa. Tan solo borra la mueca con tonos de calabaza de aquel criminal rostro buitrero. Una niña nunca se hará vieja. Le estalla la ira entre las manos y el títere aquel, color de limón o bolsillo ensangrentado, los dos pueden ser. Apila el pan que quitó. El pañuelo de la niña, la que nunca se hará vieja, roto, sucio, emerge de su cripta. Y el pistolero, de cejas teñidas de calabaza, ríe divertido, sujetándose la panza. Sangre, levántate y habla. No es ruego, exijo. Arrasa guaridas donde apuestan centavos por las vidas. Sangre, yérguete y empapa el seco pañuelo de esa niña que nunca tendrá hijos. Puedes hacerlo. Gracias. Va a cerrar el acto el grupo Adeván. Yo recuerdo que hemos pasado la carta dirigida a la alcaldesa para que la firméis. Hay 2 hojas, una para asociaciones y entidades y otra para personas individuales. Muchas gracias. Ninguna canción nuestra, puesto que hay muchas canciones dedicadas a las 13 rosas, y esta es de Lourdes Pastor, una cantautora andaluza. Muchos años han pasado ya y de su memoria no puede borrar el día que vinieron a buscar siniestras sombras azules a su mamá. ¿Dónde la lleva? Y les preguntó. Hermana, dijo el mayor, y esa misma pregunta la devoró durante 40 años de silencio y de terror. Y solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí. Ganará la justicia y la razón, o quedará en el olvido y haciendo dolor. Solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí, si ganará la justicia y la razón, o quedará en el olvido
Buscasteis la luz y os sumieron en la oscuridad. Quisisteis construir y os destruyeron. Añorabais la paz y os declararon la guerra. Luchabais por la libertad y os condenaron para siempre. Al cabo de muchos años alguien le envió la carta que su madre en la cárcel le escribió. En ella le explicaba el delito que cometió. Su delito fue ser libre y luchar contra la opresión. Y solo pidió una cosa antes de morir: que su nombre no lo matara ningún fusil, que la libertad bailara el canto del amor y que su vida tuviera una vida mejor. Y solo pidió una cosa antes de morir: que su nombre no lo borrara ningún fusil, que la libertad bailara el canto del amor y que su hija tuviera una vida mejor. Muchas gracias a Pilar, la última incorporación de Ademar. Respiraciones aceleradas y el caminar parcial de quienes las custodiaban. Ruido metálico de fusiles y correajes y el corazón desbocado desde el pecho hasta las sienes. Orden de detenerse y de repente darse cuenta que ya no hay abrazo de despedida. Morir
irán solas a escasa distancia de las fosas que las van a cobijar. Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento.